Bienvenidos a la clase del crecimiento espiritual de la Escuela MOPI. Esta clase es de mucha importancia para la vida cristiana. Cada uno de nosotros, cuando llegamos a conocer a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, empezamos una nueva vida. Nacemos de nuevo y empieza un proceso. Este proceso que la Biblia los llama el proceso de la santificación, donde hay 3 etapas. La primera, que es la niñez espiritual. La segunda, la madurez espiritual. Y en este proceso nosotros vamos siendo formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. El carácter en nuestra vida va siendo transformado y nuestro conocimiento de Dios va creciendo y la gracia de Dios va tomando el control más y más de nuestras vidas. Y la tercera etapa es la perfección, cuando ya estemos en la presencia del Señor y tengamos nuestros cuerpos glorificados. Vemos cómo Dios va obrando desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como Salvador. Pero aún más, Dios es soberano. Y desde antes de que nosotros conociésemos a Cristo, y aún antes de que nosotros naciésemos físicamente, nosotros fuimos creados por Dios en el vientre de nuestra madre. Y todo este tiempo que nosotros vivimos sin Cristo, sin conocer a Dios, Dios estaba operando de una manera providencial y soberana, permitiéndome a mí tener experiencias aún en mi vida antes de conocer a Jesucristo, para luego, cuando yo llegue a Cristo, Dios hacer una obra perfecta en nosotros. Y en esta clase nosotros vamos a estar estudiando lo que es el crecimiento espiritual. Pero vamos a empezar desde el principio para que tengamos un entendimiento completo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y la primera lección que nosotros vamos a estar estudiando se denomina la caída y la depravación, la promesa y la regeneración. Y eso es lo que vamos a estar estudiando para que podamos tener un conocimiento completo de lo que es el crecimiento espiritual, para que podamos ir entendiendo de qué se trata el crecimiento espiritual. Primero debemos entender lo que fue la caída del hombre y la depravación del hombre. Adán y Eva fueron engañados por la serpiente allí en el jardín del Edén. Y cuando ellos, por su incredulidad, desobedecen a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos van a sufrir 2 consecuencias graves en la vida de ellos. 2 consecuencias graves a las cuales ellos tendrían que enfrentar. La primera consecuencia es que ellos fueron separados de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 23, nos habla y dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, fueron separados de Dios. Y esto es lo que es la muerte espiritual. La palabra muerte significa estar separado de Dios. Y Adán y Eva fueron separados de Dios. Esa fue la primera consecuencia grave. La segunda consecuencia es que ellos heredaron la naturaleza pecaminosa. Y aquí nosotros vamos a mirar cómo Adán y Eva son dañados
sus emociones, su voluntad, sus pensamientos fueron alterados. Su corazón pasó a ser endurecido, su mente pasó a ser entenebrecida y su voluntad se puso en contra de la voluntad de Dios. Vemos cómo ellos se separaron de Dios y tuvieron que sufrir estas consecuencias. Miremos en Génesis capítulo 3, versículo 16, otra de las consecuencias donde nos dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y aquí vemos el sufrimiento que iba a tener la mujer, los dolores fueron consecuencia de la caída. Es allí donde también podemos entender de que el pecado causó en ellos el sufrimiento, las enfermedades. El pecado causó en ellos la muerte física después. Vemos que más adelante que Adán y Eva murieron físicamente. Adán murió a la edad de 930 años, porque la paga del pecado es la muerte. Ellos fueron separados de Dios y sufrieron. Pero hay otra de las consecuencias graves en cuanto al pecado, y es que ellos heredan esta naturaleza pecaminosa. Y aquí nos escribe Moisés en Génesis 3:16 diciendo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto quiere decir que lo que le corresponde al marido lo va a desear la mujer. ¿Qué le correspondía al marido? Pues el ser cabeza, el ser el líder, el ser el guía del hogar. Pero la mujer va a desear tener el control del hogar. Y a través de la manipulación, la mujer trata de tener el control del hogar, de la familia, el control de su esposo. Eso es parte de la herencia adámica. Cómo la mujer a través de la manipulación trata de alguna manera de liderar su hogar. Pero también dice, él se enseñoreará de ti. Otra consecuencia del pecado es que el hombre va a tratar de imponer sus ideas a la fuerza, de imponer su liderazgo a la fuerza en el matrimonio, y él va a decir, aquí se hace lo que yo digo, sin dar oídos a lo que la esposa también tiene que aportar en el hogar. Y eso nosotros lo conocemos como el machismo. Así que la manipulación y el machismo surgen allí en el jardín del Edén como consecuencia de la caída del hombre. Entonces, ¿cuáles fueron las dos consecuencias graves que tuvieron que enfrentar Adán y Eva? La primera, que fueron separados de Dios, y la segunda, que heredaron una naturaleza pecaminosa. Damos gracias a Dios de que esto no se quedó así, sino de que Dios les daría a ellos una promesa, de cómo Él vendría a darles esperanza para que estas consecuencias puedan ser revertidas en el hombre. Y vamos a estar leyendo en Génesis el capítulo 3, versículos 14 y 15, que tienen ustedes aquí en pantalla. Dice Génesis 3, 14 y 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre
tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí miramos cómo Dios nos da por primera vez en la Escritura el mensaje del Evangelio. De hecho, este versículo de Génesis 3:15 se lo conoce con el nombre del prototipo del Evangelio, porque es aquí donde por primera vez Dios nos anuncia cuál va a ser el fin de Satanás y cuál va a ser el proceso de la salvación. ¿Cómo es que Dios va a llegar un día a salvar a la humanidad? Y estos versículos lo que significan es que Satanás se convierte en el enemigo del hombre. Pero la simiente de la mujer se refiere a Jesucristo. De hecho, en el hebreo la palabra simiente es masculino y se refiere a un hombre que va a venir, que va a ser herido por la serpiente en el calcañar, que quiere decir en el talón. Esa herida en el talón se refiere a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué se llama herida a la muerte? Porque Jesús no solamente iba a morir, sino también a resucitar. Y Jesús murió y resucitó. Y en este evento histórico vemos el cumplimiento de la promesa aquí en Génesis 3:15. Esto traería libertad al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer serían liberados del poder del pecado, liberados del poder de la manipulación, liberados del poder del machismo que viene a controlar al hombre y darle una nueva vida. Y se cumple allí la promesa dada también a Abraham en Génesis el capítulo 12 versículo 3, donde dice de que en él, en esta simiente que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso miramos aquí este nombre de promesa y esperanza. La promesa y la